de la circulación de corriente. Siempre la circulación de corriente de un diodo A va la derecha. hacia la flecha, ¿sí? Sí. Que este diodo va a circular únicamente corriente positiva desde el punto D hasta el punto A Ajá. y negativa, si existiere, del punto A al punto D. Esta es la parte negativa, esta es la parte positiva. Ok. Estas son las dos formas de conectar un diodo, polarizado en directa o polarizado en inversa. Efecto avalancha. Cuando el diodo real queda polarizado inversamente, pasa una pequeña corriente inversa del orden de los nanoamperes, que resulta irrelevante. Pero si la tensión inversa aplicada supera la soportada por el elemento, ocurre un efecto avalancha en donde la corriente aumenta rápidamente por la destrucción irreversible del diodo. Eso puede ser, Emma, cuando te vuelan los diodos del alternador y se te va la tensión a las nubes. En realidad lo que te pasa es que se te dispara la tensión porque no tenés diodo. Como no tenés diodo, no tenés regulación de la senoidal. Como no regulás la senoidal, empezás a tener semiciclos parásitos que probablemente no pueda corregir el regulador de voltaje. Y se Claro. te dispara la carga. Hay, nosotros en la secundaria, creo que en alguno de los trabajos usábamos los diodos en efecto avalancha. En realidad, perdón, me corrijo, usábamos los transistores en la parte de efecto avalancha, no los diodos. En realidad es una juntura pena igual, eh, pero lo usábamos en ese punto nosotros. Como en la parte de amplificación de audio tenés senoidal positiva y negativa, tenés diodo sujeto a partes negativas. Rectificador de media onda. Ahí tienen un circuito, ¿sí? Un generador de alterna, un diodo polarizado. ¿De qué forma? Positivo, ¿Cómo está puesto el diodo entonces? Polarizado, positivo. polarizado directamente. A Y eso la quería carga está llegar. en la salida del diodo. La carga está en la salida del diodo, perfecto. La carga es esta resistencia. RL es R load. Load es carga en inglés. El circuito superior muestra una fuente de corriente alterna conectada a un diodo y una carga. Cuando la fuente de tensión posea valores positivos y el diodo quede polarizado en forma directa, permitirá casi sin oposición el paso de la corriente. Por lo tanto, casi toda la tensión de la fuente la recibirá la carga. Por otro lado, cuando la fuente cambie de polaridad, el diodo quedará polarizado en forma inversa, impidiendo así el paso de la corriente eléctrica. Este deberá soportar todo el potencial eléctrico generado por la fuente de alimentación. Como consecuencia, la carga no recibirá tensión. Como vemos en la gráfica anterior, por esto se llama rectificador de media onda. El único semiciclo que puede radicar es el negativo. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes pusieran acá en la resistencia de carga un osciloscopio, verían esto. Claro, Semiciclo positivo, rectifica la parte, el semiciclo positivo y el negativo no tiene tensión. en realidad, claro, lo que rectifica es el semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque mientras estés en la parte positiva de la senoidal, va a haber más diferencia de potencial acá que acá. Quiere decir que este diodo va a permitir el paso de la corriente. Pero cuando pases del cero para abajo y tengas todo el semiciclo negativo, vas a tener menos diferencia de potencial acá que acá. Vas a tener corrientes negativas. No va a pasar. Quiere Claro, decir que si acá en paralelo pusieran una lamparita, la verían prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. La rapidez con la que prende y apaga tiene que ver con los ciclos de la onda, con la frecuencia de la onda. entendido. ¿Entiendes eso? Si lo pones a 50 Hz, va a andar igual, no vas a darte cuenta. Pero si lo pones a 2, 3 Hz, que es sensible a la vista,
te vas a dar cuenta que prende y apaga, prende y apaga. ¿Cuándo prende? Cada semiciclo positivo. ¿Cuándo apaga? Cada semiciclo negativo, porque cada semiciclo negativo queda erradicado por el diodo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí, sí. Te seguimos, pero no Ok, entendemos. tengo un problema. Estás en la página 80 ya ahí, ¿no? Puede ser. Supongo. Porque de la 77. 79 volé al 83. Me falta 80, 81, 82. Estoy en la 77 igual. Ah, no, bueno, no, listo. Está como para atrás de nuevo. Lo otro que tienen es el rectificador de onda completa. En este caso se utiliza un puente de diodos. ¿Sí? Lo ven ahí, es lo más común que hay siempre. Atrás 77 de un me dio. transformador, nosotros poníamos un puente de diodos. Cuando fabricábamos la fuente de alimentación para los componentes, atrás del transformador, lo primero que existía era esto, un puente de diodos. Que lo que va a hacer esto es rectificar la onda entera. ¿Qué va a pasar acá? Dice, al utilizar un puente de diodo durante el semiciclo positivo de la fuente, los diodos D1 y D2, D1, ¿sí? Y D2 están polarizados en directa. ¿Por qué? Por esto. La corriente sale por acá, ¿sí? ¿Me siguen el cursor? Va a llegar al punto A. Punto A, B, C y D. ¿Sí? La corriente positiva va a llegar al punto A. Hasta ahí tienen corriente de valor positivo. Quiere decir que nunca va a poder ir por D3, porque está a la inversa. ¿Sí? Va a atravesar D1, no va a poder ir por D4, que también está polarizado en inversa. Entonces en el punto C lo que va a hacer es va a dirigirse hacia la carga. Atravesando la carga va a salir llegando al punto D. ¿Sí? Atravesando D2 hasta la fuente. En realidad lo que hay es que acá hay corriente negativa. ¿Sí? Si acá hay positivo, acá hay negativo. Y cuando acá hay positivo, acá está el negativo, ¿no? Entonces, en el punto donde hasta acá llega positivo, acá hay negativo. El negativo va a llegar hasta el punto B, no puede pasar por D4 porque está polarizado en inversa, va a pasar por D2, no puede ir por D3 porque es corriente negativa, y va a venir hacia la carga. ¿Hasta ahí lo entienden? Perfecto. No entiendo y no tengo que decirte que no tengo esa hoja, che. La 77 mía no es la tuya. Ok. Después yo te lo mando al grupo. Bueno, cuando esto invierta la polaridad, van a tener negativo acá arriba y positivo acá abajo, ¿sí? Van a venir con corriente negativa hacia el punto A. Como esto es corriente negativa, por D1 no va a poder pasar, ¿sí? Va a pasar por D3. De D3 va a llegar al punto D, que no va a poder pasar por D2 porque está conectado a la inversa, entonces va a bajar por acá y va a llegar a la carga, ¿sí? Y acá, que hay positivo, va a venir hacia el punto B, no puede entrar por D2 porque está en inversa, va a pasar por D4 hacia el punto C, no puede subir a D1 porque está en inversa, entonces desde el punto C va a llegar a la carga. Quiere decir que en este sistema, si pusieran un osciloscopio acá, siempre van a haber semiciclos positivos acá y semiciclos negativos acá. ¿Se entiende eso? Sí. Si utiliza un puente de diodo durante el semiciclo positivo de la fuente, los dedos de 1 y de 2 trabajan con polaridad directa. Por otro lado, el diodo de 3 se encuentra polarizado en inverso, no permite el paso de corriente desde el punto A al punto D. Y de 4 se encuentra polarizado en directa, pero en este caso el cátodo de este diodo se encuentra con un potencial eléctrico mayor. Significa que la corriente quisiera fluir desde el punto C al B, pero no le permite. Es por ello que D4 tampoco conduce. El mismo análisis lo podemos realizar durante el semiciclo negativo de la fuente. Solo que en este caso quedan los diodos de 3
4 los que trabajan, como les expliqué recién. En ambos casos, la corriente al circular por la resistencia lo hace siempre con el mismo sentido de circulación. Además, con este tipo de rectificación logramos aprovechar el semiciclo negativo a diferencia de la media onda. Antes, cuando rectificaban, este semiciclo no existía, lo recortaban. En el gráfico de arriba, ¿sí? Sí, En un rectificador tipo puente, de onda completa, van a tener esto. Los semiciclos negativos van a aparecer como positivos, porque siempre va a haber un par de diodos, en realidad siempre va a haber un diodo que te permita pasar el semiciclo positivo hacia la carga. Volvemos, así lo entiendo. Cuando acá haya positivo, va a pasar a D1 y va a haber positivo en la resistencia de carga, ¿sí? Y la masa va a pasar por D2. Cuando esto cambie la polaridad, el positivo va a venir por acá abajo y va a atravesar D4 hacia la parte positiva. O sea, quiere decir que esta resistencia de carga siempre va a tener un semiciclo positivo acá y siempre va a tener un semiciclo negativo acá. ¿Entienden eso? sí, Les van a quedar, si pusieran un osciloscopio, dos señales así. Del lado positivo de la resistencia van a ver esto, y del lado negativo de la resistencia deberían ver lo mismo, pero del cero para abajo. O sea, invertida, ¿sí? Deberían ver todos semiciclos negativos. ¿Hasta ahí me siguen? sí. Lo próximo que queda después de esto, que acá no está todavía, es la parte de filtrado. Para tener una atención como la gente.